¿Qué tienen que ver las pinturas rupestres de hace miles de años con el cine western, con un American Pitbull, con un Golden Retriever y una gata Himalaya? Levante la mano quien haya visto esta película. I miss you so much. Have a nice vacation! They were determined to find their way back. They've set off on an adventure into an untamed world. Walt Disney Entertainment comes Homeward Bound, The Incredible Journey. Vamos a hablar de Homeward Bound Incredible Journey, mejor conocida como Volviendo a Casa, y precisamente por eso vamos a empezar hablando de filosofía de la religión. Sí, pendejos, esto se va a poner bueno. Y hablando de bueno, el filósofo Gustavo Bueno distingue tres fases que ha tenido la religión a lo largo del tiempo. Esto es religión primaria, aquella religión que se dio hace miles de años, considerada verdaderamente una religión por Gustavo Bueno, porque tiene un objeto material y existente como su núcleo de culto, que es el animal. Estos animales divinos son númenes, es decir, núcleos de culto que sí existen sensiblemente frente a aquellas sociedades que los experimentaban y los veían reflejados en las pinturas rupestres. Importante anotar aquí que esos animales divinos están en las técnicas artísticas primitivas de las pinturas rupestres. La religión secundaria, aquella donde el humano trató de acercarse más y homologarse a ese animal divino, donde en esta fase la veremos reflejada técnicamente en tallados y esculturas de dioses zoantropomórficos, o sea, es decir, humanos mezclados con animales, o directamente utilizando, por ejemplo, las pieles de los animales. Y religión terciaria, donde el humano, ya habiendo dominado a esos grandes animales por medio de la ganadería, empieza a ubicar la divinidad fuera del animal y de hecho fuera de él mismo también, y empieza a poner esa divinidad en un dios en otra dimensión, en el paraíso, en el cielo, etc. Es decir, los dioses como los conocemos usualmente, que por ejemplo en el cristianismo o en el islam. Ahora sí, habiendo establecido religiones primarias, secundarias y terciarias, hay que mencionar que mucho sujeto nacido a finales de los 80s o principios de los 90s creció viendo esta película sumamente otoñal, que para quien sea que conozca esta película, pues esa película se quedó incrustada en la cultura casera de esa persona. Y hablamos de Volviendo a Casa, o su título original en inglés, Homeward Bound Incredible Journey, película de 1993 basada en muy buena parte en una anterior, Homeward Bound, de 1963, también de Walt Disney, de la cual no vamos a estar hablando hoy. Esta película fue dirigida por Dwayne Durham, quien fue director de edición y montaje de El Regreso del Jedi y de una película que ustedes estuvieron sugiriendo muchísimo por motivo de Suki, que es Cherry 2000, Cherry 2000, la cual no agregué en la serie o en la lista de lecturas de las muñecas y de los robots, porque a pesar de que Cherry 2000 contiene una muñeca robot de compañía, la película no trata de dicho robot. Y mención horrorífica para esta película de la que estamos hablando, porque contiene uno de los mejores soundtracks de películas de la década de los 90, si no es que uno de los mejores soundtracks en la historia del cine, compuesto por Bruce Broughton, especialista en soundtracks de western, como es el caso de la película Tombstone o Silverado, con la que se consiguió una nominación al Oscar, por cierto. Que por cierto, parte de este tremendo soundtrack lo vamos a estar escuchando de fondo aquí en este video, y enseguida retomo esto del soundtrack. Esta película está vista desde la mirada de un pitbull americano, Chance, llamado Chance, que en su doblaje original en inglés es interpretado por Michael J. Fox, quien comienza con la narración de su historia como perro abandonado, al mismo tiempo que con un tilt o movimiento de cámara vertical vemos unas ásperas piedras entre las travesías o durmientes de una vía del tren. Pero cuando Chance nos comienza a hablar de su adopción, adoptado por una familia, la cámara realiza de nuevo el mismo movimiento de cámara, pero esta vez sobre pasto y flores de jardín de su casa nueva, bueno, de su casa. Es decir, empezamos viendo el áspero camino de un perro callejero para después pasar sobre un mucho más afable jardín de su rescate. Pero la vía del tren que vimos al principio tiene un mayor propósito, y un poco más tarde vamos a eso. El pitbull americano, Chance, desconfía de los humanos, aun si ha sido adoptado por humanos, y este perro le pertenece a Jamie, es el más pequeño de 3 hermanos. Vemos también a Shadow, un viejo Golden Retriever que pertenece al mayor de los hermanos, llamado Peter, y a Sassy, una gata Himalaya que pertenece a la chica de estos 3 hermanos, que se llama Hope. Y los vamos a ver casi como si de un animal espiritual de cada quien se tratara. Y esto claro porque Shadow, el más viejo y el más sabio de las mascotas aquí en esta casa, está absolutamente consciente de que la lealtad es el propósito del perro, y su dueño Peter
el mayor de los hermanos, está claramente desalentado. ¿Pero por qué está desalentado? Lo vemos así porque la película da inicio con una boda entre la madre de Peter, es decir, de los hermanos, y su pareja actual Bob, el cual es el nuevo padrastro de estos tres chicos. Es decir, Peter se siente triste porque esta vez pues es definitivo, su madre se está casando con alguien más que no es su padre, y esto significa que su familia para él está definitivamente rota. Es decir, que la lealtad entre su madre y su padre biológico de Peter es un valor que se ha perdido, es un valor que ha perdido peso. Pero Shadow, el perro, la lealtad personificada en ese Golden Retriever, está ahí para él, y Shadow vive para ser la lealtad. Ahora, cabe notar que el nombre de la película en español es Volviendo a Casa, pero en inglés es más descriptivo por la palabra homeward, que significa en dirección a casa, es decir, está en una sola palabra. Y la palabra bound significa unido o atado. El nombre de la película en realidad significa unido a volver a casa, ligado a volver a casa. Esto va a suceder así porque Bob y la familia deben dejar el suburbio donde están viviendo para estar unas semanas en la ciudad de San Francisco, por lo que los animales son hospedados en un rancho cerca de una zona boscosa, donde habrá discusiones filosóficas acerca de la lealtad hacia los humanos entre los protagonistas de Cuatro Patas. Y cuando digo en Cuatro Patas no estoy hablando de tus trucos, Ángel Aguilar. Donde claramente en estas discusiones Chance trata de no prestar atención tanto a la idea de lealtad bajo la premisa de que los humanos, bueno, son malos y abandonan a los perros. Pero Shadow sigue respirando para esperar a su dueño. Shadow, en un brote de ansiedad, escapa del rancho y decide regresar con Peter. Chance y Sassy lo siguen y se adentran en una aventura que para cualquier niño de 5 años en adelante, viendo esta película, le va a ser un entrañable viaje que va a querer revisitar durante toda su vida. Lo digo por experiencia y, por supuesto, es una potente iniciación en el cine porque la aventura de estos personajes dentro de la Sierra Nevada de California no tiene desperdicio alguno. Y es que esta película, ya dentro en la aventura, se lanza a retratar la inmensidad del entorno montañoso por el que están atravesando estas mascotas, disparando tomas panorámicas y en helicóptero como si de un western se tratara, en un formato muy de hombre contra naturaleza, un formato bastante recurrente en el western también. Eso lo que en esta ocasión, por supuesto, es perro contra naturaleza, el cual poco le faltó para haber sido rodada en 70 milímetros. Todo acompañado de ese espectacular soundtrack en clave de western de Bruce Broughton, donde prueba de los descuidos y banalidades de la Academia de Hollywood es que no recibió ni de cerca una nominación esta tremenda compilación de piezas de western, claramente inspiradas en compositores como por ejemplo Alfred Newman y su How the West Was Won. Incluso hasta inspirado en piezas de folclore sureño estadounidense sacadas de 1859 de la Guerra Civil estadounidense, como es el caso de la canción Dixie's Land del compositor Daniel Decatur Emmett. Bueno, la familia de estas mascotas queda obviamente consternada al enterarse de que se han escapado y se han perdido, pero es Peter quien especialmente culpa a Bob y sus actividades porque esto es lo que los obliga a dejar a sus mascotas en aquel rancho. Recordemos que Peter es quien está considerando a Bob el agente de destrucción de su familia y símbolo de deslealtad, por lo que Bob intenta hacer todo lo que puede por recuperar a esos animales. Contacta a las autoridades e incluso hace carteles de búsqueda. Y Peter, al enterarse de que su padrastro está ayudando a recuperar a esos animales, comienza entonces a tener una mejor atención para con su padrastro, por lo que podemos notar en esta película que las mascotas no son las únicas tratando de no quedarse sin casa y sin familia, sino que también es Bob, porque tiene que mostrarle a Peter que su lealtad es en verdad para con la familia. En esta película los animales no son los únicos en una desesperada pelea por quedarse en casa, por lo que en esta película hay dos frentes de drama, es decir, dos choques de fuerza. Hay una que es perros contra naturaleza y otra que es hombre contra hombre. Y en una escena de bastante tensión, Sassy por accidente cae al río y ambos perros creen haberla perdido, y Shadow ofrece unas palabras en honor a la gata perdida, donde dice lo siguiente: I had a responsibility to Sassy, the same as I have to you, and the same as you have to Jamie. It's built in. Has been ever since the dawn of time. Este obituario a Sassy hace claro que en esta película, sobre el perro, sobre la figura del perro, se han vertido los valores de lealtad de una forma completamente purificada. Pero, ¿por qué estoy diciendo purificada? Porque los perros, a pesar de que hablan entre ellos en la película, no entienden lo que dicen los humanos. Por lo tanto, su idea de lealtad no es humana, es una idea propia del perro, es una sustancia, digamos, aristotélica, es decir, que la lealtad, es decir, la lealtad de estos perros es anterior y libre de todo razonamiento, es decir, que es una lealtad natural
y hasta una lealtad natural cargada en la genética. Así lo maneja esta película. La lealtad es una institución para ellos, pero una institución natural cargada en su genética e incluso reconocida esta institución por Shadow, incluso de manera histórica. Cosa absurda totalmente, pero entendemos que esto es fantasía, claro. Por lo que es obvio, y esto es importante, que son los realizadores y escritores quienes están dotando a estos perros de un carácter divino. Justo como en las religiones primarias se le dota a distintos númenes o animales divinos, se les dota con narrativas de institucionalidad, como es en el caso de todas aquellas mitologías donde los animales hablen. Evidentemente es el humano quien es el animal institucional y no el perro o el gato. Y a esto hay que anotar lo siguiente: técnicas y tecnologías. La cinta en la que esta película ha sido grabada con la cámara de cine, cuya cinta es fotosensible y que por aquel diafragma de la cámara pasa luz manchando y matizando de sombra esa cinta fotosensible para después ser coloreada químicamente, es la técnica utilizada para retratar a estos animales que en la mitología de esta película pueden hablar y tener instituciones. Mientras que en el caso de las religiones primarias que mencioné al principio, fue carbón y pigmentación orgánica la técnica utilizada para representar aquellos animales divinos en las cuevas de, por ejemplo, Altamira o Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película y aquellas parecidas a Homeward Bound tienen una premisa absolutamente primitiva, súper primitiva, donde se recurre una vez más, después de miles de años, con técnicas y tecnologías propias de cada era, a retratar a esas entidades vivas frente a nosotros, a las cuales las dotamos de valores y que para nosotros son tan personales, en este caso los perros y el gato. Por lo que, retomando a Gustavo Bueno, y para aclarar, tengo que mencionar los 3 ejes del espacio antropológico, donde Gustavo Bueno describe la relación de los humanos con su entorno, en un eje circular de humano a humano, es decir, relacionados los humanos por instituciones como por ejemplo las relaciones personales, matrimonios, leyes, los estados, reglamentos, etcétera, 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 todas las cuestiones humanas. Un eje radial de humano en relación a objetos y cosas de su entorno que no son impersonales, y un eje angular donde el humano tiene relación personal con una entidad, aun cuando para dicha entidad le seamos impersonales, como es el caso de los númenes y animales divinos. Homeward Bound termina siendo un regreso a la caverna de Altamira para darle lugar una vez más en las artes, con técnicas y tecnologías, a nuestra relación angular con los perros y gatos, los animales que más pasan tiempo no solamente en nuestra casa, sino también en nuestras camas y nuestros sillones. Cuando vean la película encontrarán que las vías del tren del principio van a volver a aparecer hasta el final. Y esto es porque los trenes están ligados a su lugar de destino por medio de las vías, es decir, siempre están destinados a llegar a casa. Notemos que esta película es un tributo a la ligadura que tenemos con los animales. Homeward Bound, unido de regreso a casa, está argumentando esa unión, ligadura, ligación, venido esto de la palabra religación, religatio, es decir, religión. Y esta película fue en 1993 una nueva forma de volver a esa religión primaria, esa ligación primaria con el animal, con el numen. Es decir, esta es una vuelta del humano a casa, pero esta vez regresando otra vez a la sala de cine, a la caverna, a la sala oscura, a ver esos númenes pintados ya sea o con pigmentos y carbón, o en el caso del cine, ver a nuestros animales divinos y adorados pintados, pero esta vez con luz, en la pared de la cueva, es decir, en la pantalla.